comienza Reconocer, el programa del equipo Praxis, en radiofrecuencia 808.com. Muy pero muy buenos días en este tan especial sábado, donde además tenemos muchas cosas para compartir, para sacarnos un poco esta humedad que nos está invadiendo por todos lados, pero que hay que enfrentarla, primero que nada, con muchas celebraciones. Hoy nos enteramos hace un momento que tenemos una celebración de nuestro ingeniero de sonido en la radio, Henry Durán, que está cumpliendo un 32º aniversario de casado. 39º, mirá, le estaba sacando años a la situación. Bueno, los saludamos y felicidades. Estamos hoy con ustedes compartiendo este húmedo sábado de julio. Quien les habla, Walter Veneciani, la profesora Sheila Hueros. Buen día. El maestro Diego Cubeli. Buen día para todos. Y el profesor Ari Thaler. Buen día, Así. buenos mediodías. Así que nos va agarrando con el cuadro más o menos completo para un día que tenemos muchos temas para tratar y para compartir con ustedes. Y para empezar al principio del principio, que estamos en una fecha patria. Hoy, 16 de julio, es una gran fecha patria, muy importante para el desarrollo de la identidad de todos los uruguayos y las uruguayas. Porque hace 72 años, un día como hoy, 16 de julio de 1950, Uruguay ganaba la final de Maracaná y éramos campeones del mundo. Y colocábamos una cuarta estrellita arriba del escudo en la camiseta uruguaya. Y no es poca cosa. Salud a esa generación de deportistas, en su gran mayoría también deportistas humildes y pobres, de gente de barrio, que no ganaban millones y no ganaban fortunas, iban a sus trabajos en el correo o donde tuvieran que ir y entrenaban después. Y era otro mundo y otro deporte, y llegábamos a ser campeones del mundo. Y ahora con este hiperprofesionalismo y con estos millones y con estos autos de alta gama y toda esa historia, no logramos salir, porque no está hecho para nosotros este nuevo deporte y este nuevo mundo. Los poderosos, una vez más, y yo creo que teniendo en cuenta lo que ocurrió en Maracaná, tomaron nota de cómo tenían que hacer para que los laureles y los honores y la plata quedara siempre en las mismas manos que tiene que quedar. Porque de eso también se trata, el deporte y principalmente el fútbol a lo largo y a lo ancho del mundo en este momento. Un fútbol muy distinto al del 24, al del 28. Tenemos una cantidad de equipamiento nuevo, estamos estrenando micrófonos, estamos estrenando retorno y consola de sonido. Entonces los ajustes de sonido nos pueden traer algún percance, pero estamos mejorando notoriamente. Así que bueno, los saludamos a todos. Y creo que además nos estamos acercando a otra fecha patria, no sé si tan importante como la que acabo de mencionar, pero sin duda que tiene alguna relevancia en nuestra historia. Creo que tenemos mal orientado aquel retorno, lo tendríamos que girar contra lo... Está muy alto. Nos estamos acercando a otra fecha patria importante, ¿no? Para nuestro país, que es el 18 de julio. Sí. Que no encontramos una música exactamente adecuada. Íbamos a poner 2 veces el tango 9 de julio, No. pero no, decidimos al final no hacerlo porque iba a ser un mensaje confuso. No. Además ya habíamos hablado del 9 de julio en su oportunidad, entonces decidimos que no, mejor no. Así que tendríamos que buscar... Trajimos algo de folclore, Y bueno, digamos, asociado con esa época, sobre todo en lo que tiene que ver con las estructuras o las formas musicales. Y con un instrumento que es característico del Uruguay, que es la guitarra. y podíamos haber traído algo de la cisplatina también. También, digo, Algo comentaremos de eso. algo comentaremos.
Vamos con algo de música entonces. Ahí, don Henry Durán, hay un conjunto de temas que dicen 1830. Vamos a alargar uno, el que elija usted, cualquiera de los dos. Este gato oriental, criollo y tan nuestro, bailaron las abuelas con los abuelos. Para aquellos que dicen que en esta tierra no se bailaba el gato, ahí va una muestra. Me lo enseñó mi tata con el punteo. El punteo cacho. Se lo enseñó a mi tata, mi bisabuelo. Cuando Fausto Aguilar, lanza de América, tocaba y lo bailaba Frutos Rivera. Que bailen los de ahora, el gato añejo, rememorando glorias de tiempos viejos. Me lo enseñó mi tata con el punteo cacho. Se lo enseñó a mi tata, mi bisabuelo. Porque yo creo, Ari, que no era un tema de 1830 el que empezamos a escuchar, ¿no? Este tampoco en realidad, digamos, pero alude de alguna manera a una forma musical que estaba ya instalada en el gato, y en este caso una versión de un gato que se llama El Añejo, de Anselmo Grau, una de las voces uruguayas más importantes del folclore. Bueno, el tema es que nosotros vamos a celebrar, junto con todos los uruguayos, el lunes que viene, el aniversario de la jura de la Constitución de 1830, que se celebró casualmente en 1830. Casualmente fue un 18 de julio de 1830. Pero ¿qué fue lo que ocurrió y cómo venía ahí? Nosotros decimos siempre que la historia no es un conjunto de fotografías, sino que es más bien como una película. Y la semana pasada habíamos estado hablando de toda la situación del 9 de julio y de la independencia argentina y la declaración de la independencia argentina en 1816, y en ese momento de 1816, donde dejamos la semana pasada, iniciaban las controversias más graves con el gobierno artiguista en Purificación y con el proyecto artiguista de la Liga de los Pueblos Libres, que se enfrentaba a la hegemonía porteña de las Provincias Unidas. Y eso siguió avanzando, porque además en esa época de 1816 es en el momento en que en Europa sucumbe la ofensiva napoleónica, viene la batalla de Waterloo, donde Napoleón es derrotado, y eso implica un potente flujo de restauraciones monárquicas en Europa, algunas de corte bastante absolutista o de absolutismos disfrazados. Y eso repercute acá, entre otras cosas, porque bueno, se instala en España el que en algún momento se llamó el Deseado, que era Enrique VII, y Fernando VII, perdón. Y eso implica una intentona muy fuerte y bastante exitosa de recuperar sus colonias, que las había perdido, y lo recupera en casi toda América. Casi toda América vuelve a estar sobre la corona española y sobre la corona bajo la corona portuguesa, y eso implica un avance hacia el sur, a los territorios que quedan liberados, que son fundamentalmente los de este cercano cono sur. Y en el territorio de la banda oriental confluyen las pretensiones de los españoles con las pretensiones de los portugueses, en un momento en el cual además hay un profundo enfrentamiento entre Buenos Aires y Artigas, fundamentalmente concentrado en la figura de Artigas. ¿Qué implica eso? Implica la
la relación del directorio porteño liderado por Pueyrredón, que además de ser una calle, era un señor bastante autoritario y hegemónico, que fueron cómplices de la invasión a la banda oriental, porque era la manera como veían de destruir, les preocupaba más ese ideario artiguista de igualdad y de federalismo y de que todas las provincias tuvieran el mismo peso en las decisiones que tomara un Estado, ese criterio de formar una federación al estilo de lo que habían hecho los norteamericanos, que no era lo que quería Buenos Aires, pesaba mucho más esa interna que la verdadera batalla por la independencia del territorio. Entonces entendieron que estaban dispuestos a ceder parte de su territorio, hasta tal punto que en primera instancia el directorio ordena al general San Martín, que estaba en el cruce de los Andes, había cruzado ya la cordillera, había derrotado a los españoles en varios lugares, en Chacabuco, en Maipú, ya había liberado Chile, y lo llama a que vuelva porque tiene que ocuparse de reprimir la rebelión de los orientales liderados por Artigas. Me parece interesante leer acá porque es como llegamos, porque tenemos que llegar a 1830 y a lo que pasó. Y esto es fundamental. Dice San Martín, en una carta que le envía San Martín a Artigas directamente, tratando de mediar, porque él estaba muy lejos y no entendía exactamente qué era lo que estaba tratando. Sí conocía la idea artiguista, pero no entendía por qué Artigas se concentraba tanto en este momento, en esa lucha directa contra Buenos Aires, que si bien él no estaba de acuerdo, él entendía que era más importante en este momento mantener el espacio de libertad contra los españoles. Y le dice: cada gota de sangre americana que se vierte por nuestros disgustos me llega al corazón, paisano mío. Hagamos un esfuerzo, trancemos todo y dediquémonos únicamente a la destrucción de los enemigos que quieran atacar nuestra libertad. Y agregaba: no puedo ni debo analizar las causas de esta guerra entre hermanos, pero seas cuales fueren las causas, creo que debemos cortar toda diferencia y dedicarnos a la destrucción de nuestros crueles enemigos, los españoles. Pero de la misma manera, San Martín le manda una carta a Pueyrredón diciendo que no lo va a hacer, que si quiere se ofrece a mediar con Artigas, como un igual, como de hermano a hermano, mediar con Artigas para lograr una solución, a lo cual Pueyrredón le dijo: lejos de necesitar padrino, lo que estamos necesitando es imponer el caos a la anarquía generada por Artigas. Esa es la contestación de Pueyrredón. Y San Martín decide enviar una carta ya en 1820, desde su campaña hacia el norte, a liberar el Alto Perú, decide enviar una carta a todos los argentinos, a todos los compatriotas de las Provincias Unidas, para explicarles la situación, porque en ese momento ya se estaba generando, claro, era muy fuerte la figura de San Martín, pero aún así el directorio estaba tratando de cobrarle esa desobediencia tácita que había tenido. O sea, es un general del ejército que está desobedeciendo una orden del directorio, poniendo en juego todo su prestigio. Él manda una carta a todos los argentinos diciendo: compatriotas, yo os dejo con el profundo sentimiento que causa la perspectiva de vuestra desgracia. Vosotros me habéis recriminado aún de no haber contribuido a aumentarlas, que era lo que hubiera hecho. Por ese habría sido el resultado y no otro si yo hubiera tomado parte activa en la guerra contra los federalistas. En tal caso era preciso renunciar a la empresa de liberar el Perú y, suponiendo que la suerte de las armas me hubiera sido favorable en la guerra civil, yo habría tenido que llorar la victoria con los mismos vencidos. No, el general San Martín jamás derramará la sangre de sus compatriotas y solo desenvainará la espada contra los enemigos de la independencia sudamericana. Esto es muy importante, no logrando el apoyo de San Martín, que era muy importante para el directorio de Buenos Aires desde el punto de vista militar, pero también desde el punto de vista político. Poder haber usado el prestigio que había ganado San Martín para volcarlo contra Artigas hubiera sido muy importante. Al no haberlo logrado,
Esto significa para el directorio una derrota muy fuerte que tienen que ver cómo la componen. Y aprovechando esta situación, también otros caudillos, en este caso aliados de Artigas hasta ese momento, le debían toda su carrera y todo su peso político a Artigas realmente, los caudillos de Santa Fe y Entre Ríos, Estanislao López y Pancho Ramírez, llamado el Supremo Entrerriano también, que eran integrantes de la Liga de los Pueblos Libres. Ven la debilidad de Buenos Aires en ese momento, en el cual se está combatiendo contra los españoles, están invadiendo los portugueses y San Martín le negó el apoyo al directorio, ven la oportunidad y por lo tanto atacan Buenos Aires, se coligan y hacen un intento de atacar Buenos Aires y se enfrentan con las tropas bonaerenses en la batalla de Cepeda y triunfan ampliamente. Estos aliados de Artigas triunfan ampliamente. Pero el directorio les ofrece un acuerdo a ellos y llegan a lo que se llamó el Tratado de Pilar. El Tratado de Pilar les otorgaba a esos estados de Entre Ríos y Santa Fe una independencia relativa con relación a todas las demás provincias de las Provincias Unidas, les daba libre acceso al puerto sin tener que pagar las mismas regalías que pagaban los demás a Buenos Aires por el uso del puerto y les aseguraba un tratado donde Buenos Aires no iba a hacerse cargo, no iba a mandar interventores, como ya había hecho en otro lado, a los territorios de Santa Fe y Entre Ríos. A cambio de eso tenían que no asistir a Artigas y firmar un tratado donde no se declaraba la guerra a Portugal, que estaba invadiendo la banda oriental, que en ese momento era parte del territorio de las Provincias Unidas, o sea, estaba invadiendo el país. Entonces se decide no declararle la guerra al Portugal y ellos aceptan no asistir a Artigas, y queda Artigas solo enfrentando a los portugueses con el resultado que ya todos conocemos, ¿no? O sea, la derrota de la Revolución Oriental y el pasaje a la Cisplatina, que fue en 1821. La llamada Provincia Oriental fue anexada a Brasil por Portugal, pasa a ser una provincia de Brasil, la provincia cisplatina. Cuando se proclama la independencia de Brasil, de lo que fue el Imperio del Brasil, y esto es importante también tenerlo en cuenta, Rivera y Lavalleja estuvieron junto a Lecor y firmaron un acta de aclamación y reconocimiento al emperador Pedro I de Brasil el 17 de octubre del año 1822, cosa que no suelen enseñarnos en la escuela. Pero esto es parte de la historia, es parte de la inauguración de esa Cisplatina. Y el mismo Lavalleja, que en 1825, un 19 de abril, se sube arriba de un lanchón con apoyo del directorio de Buenos Aires para iniciar la Cruzada Libertadora, y que luego logra el apoyo de Rivera, que había hecho un pacto antes y le había ofrecido a los portugueses pacificar la campaña, a cambio de que lo dejaran manejar libremente todo el territorio norte del Río Negro. Para que lo dejaran manejarlo a él libremente, él había otorgado la pacificación de la campaña y había asegurado que no iba a haber revueltas contra los portugueses. Esta es la situación en la que nos encontramos en ese momento. Cuando el directorio se siente lo suficientemente fuerte, apoya a Lavalleja y se desencadena la Cruzada Libertadora, se establece una guerra con el Imperio del Brasil. El Imperio de Brasil es relativamente derrotado y se genera lo que se llama la Convención Preliminar de Paz del año 28, que nos deja anexado a las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero separado de Brasil. Y acá empieza a jugar otra figura muy importante, que es el Imperio Inglés, que por motivos comerciales tiene intereses muy fuertes en esta zona del mundo y por lo tanto envían a el mediador y uno de los políticos más destacados que tenían en aquel momento, es enviado directamente por Jorge IV a mediar en esta situación y buscar una solución que fuera conveniente para la corona inglesa, y mandan a Lord Ponsonby a que genere este proyecto de Estado tapón entre dos naciones,
proyecto que se experimenta en Uruguay por primera vez y que 6 años después, más o menos, se va a aplicar en Europa por el mismo Lord Ponsonby a iniciativa de la misma corona inglesa en la creación de Bélgica, como un estado tapón entre todo lo que es el Flandes y todo lo que es la zona norte de los Países Bajos y Francia, como una para tratar de tapar el avance francés hacia esos lados. Me parece que esto es importante porque ese es el contexto en el que se va llegando a esa situación. Y cuando nos vamos acercando podemos irnos también amenizando con algún tema musical para no hacer muy larga esta charla. Un tema musical, otra forma musical que también estaba instalada en ese momento en el territorio y era la huella. Vamos a escuchar una huella. y guerra e invasiones y esos juegos medios macabros que tenían los políticos del momento, ¿no? Bueno, cuando llega el momento de la ceremonia y de todo este acontecimiento que significa nada menos que la jura de la Constitución, tenemos además una serie de festejos que por lo que narra Isidoro de María en las crónicas de Montevideo Antiguo, se dieron durante 2 días, y de día y de noche estaban los festejos. En esos festejos, por ejemplo, hubieron desfiles, comparsas, desfile de carrozas, danzas con aros, y se armó frente al cabildo un tablado. Esa es la
la definición que le hace Isidoro de Madrid, un tablado incluso que resalta que tenía escalerillas en los costados. Y bueno, y ahí en ese tablado también se hacían recitados, cantos y estaban los músicos. Dentro de estos festejos, una de las figuras más importantes fue Chiarini, o Chiarini, mejor dicho, que en ese momento, o sea, en esa época se le llamaba prohibista, porque lo que hacía era una serie de destrezas corporales a través de distintas formas, ¿no? Este Chiarini, una de las cosas que hace, que es sin duda lo que más recordó la población por largo tiempo, fue ir desde la parte del Cabildo al centro de la plaza, descendió por una cuerda. Entonces generó la ovación del público, pero además sin duda ese asombro, ¿no? Esa forma de mirar, digamos, un arte muy arriesgado además. Cuentan que además también hicieron otros acontecimientos que también sorprendieron, como los fuegos artificiales durante la noche. Y en esos festejos el público disfrutó mucho porque realmente había un ánimo de mucho festejo, en el cual además, ustedes quizás recuerden el cuadro de Blanes, de la Jura de la Constitución, pero hay otras litografías que lo que tienen es una gran, digamos, perspectiva del tipo, digamos, de público que había, y era bastante diverso, porque estaban todo el ejército formado, pero que también desfilaban y se disfrazaban y después volvían al lugar formando, bueno, sus filas y todo lo demás. Estábamos en el Uruguay bárbaro todavía, ¿no? Bueno, pero era muy divertido, me parece. Sí, el Uruguay bárbaro era un poco más divertido. Bueno, y una de las cosas importantes en este sentido es que se menciona mucho la danza, bailaban. No hay una descripción del tipo de danza que hacían, pero aparentemente es como sería como unas hileras de parejas que solo eran de hombres, que se enfrentaban, eso tiene un nombre que puede ser en calle o en batalla, si fuera de dos hombres y mujeres, y tomaban con sus manos arcos por los cuales después pasaban por debajo y generaban ese tipo de, digamos, de trayectos, con arcos o con flores o con cintas de los colores de la bandera. Y por otro lado, hay datos de que una de las danzas que se bailó fue la danza de las cintas. Esa danza, la danza de las cintas, capaz que todos la han sentido nombrar, pero es una danza muy especial desde el punto de vista sobre todo simbólico, porque primero que es bastante prehistórica, y tiene una significación porque en el objeto en donde se sujetan las cintas. Hay datos de que en realidad esto comienza alrededor de los troncos de un tronco de árbol, que después se va sustituyendo por palos que sin duda tienen un significado fálico, y allí se sujetan las cintas, que en el caso más cercano a nuestra contemporaneidad, esas cintas pueden ser de colores aleatorios, o en oportunidades se empezó a generar también los colores de la bandera. Las características de esta danza además es que se baila de pareja, o sea, son parejas que se forman alrededor de ese centro, que está, digamos, bien identificado por ese palo, sea un árbol o sea un palo de veras, llevado o traído, según
a según donde vengan o donde vayan. Y allí se sujetan las cintas. Más o menos tienen que intervenir entre 6 parejas y 8 parejas. Entonces cada integrante, cada bailarín rodea ese centro, toma una cinta y allí lo que hay es un trenzado y destrenzado que va generando, según cómo se van cruzando los bailarines, las cintas van adquiriendo, van realmente tejiendo diferentes diseños, más abiertos, más cerrados, y el tema es que además es una danza sumamente difícil, porque donde uno se equivoque, soltá la cinta y empezá de nuevo, porque no hay forma de destrenzarlo. Entonces, también es una danza que genera a los bailarines muchísima tensión por justamente la concentración que hay que tener para desarrollarla. Y lamentablemente se hace muy poco en nuestro país, para hacer además una danza tan significativa como que se bailó en esa fecha, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tiene, que es una danza colectiva de trenzar y destrenzar y un alto grado de complejidad desde el punto de vista, digamos... La última vez que la vi, sí, pasó exactamente lo que tú dijiste. sí, se entreveraron. Tuvo que retirarse literalmente el elenco de escena, porque era absolutamente imposible corregir el... Sí, porque además van trenzando y destrenzando, pero se van, por ejemplo, se enfrenta, como dijimos que eran parejas, bueno, se ponen de frente el varón y la mujer y comienzan a hacer lo que nosotros llamamos muy similar a una cadena, pero sin tomarse de las manos, porque tienen la cinta en la de mano y eso es lo que van trenzando. Esa, por ejemplo, es una de las figuras que se hacen, que es el trenzado como el más conocido y el más característico. Y el más sencillo, quizás. Y el más sencillo, quizá. El tema es que se da toda una vuelta o varias vueltas hasta que, digamos, el trenzado realmente se ve, se distingue, y luego se cambia el sentido y se deshace. Entonces, unos bailarines van en sentido horario y otros bailarines van en sentido antihorario, entrando y saliendo, digamos, hacia el centro o hacia afuera, e intercalándose con el resto de los bailarines. Pero hay otras figuras que empieza a generar más complejidad, porque se hacen de a 3. Entonces va entrando uno y los otros cruzan y se vuelven a cruzar además con los otros que digamos que están o a derecha o a izquierda. Por lo tanto van generando otro tipo de diseño del trenzado que es hermosísimo, pero bueno, repetimos la complejidad de esa performance que tiene que tener los bailarines para poder hacerlo. Yo me acuerdo de una muy linda danza de la cinta y muy divertida en todo su proceso de confección que montó justamente la profesora Güeros en el Teatro El Galpón, allá por el año 1993 o 95 o un poco más, tal vez, no me acuerdo. Hubo la idea de la queridísima María Zambulla, que ahora ya no la contamos entre nosotros, de montar el Juan Moreira con toda una estética de circo criollo, y nos convocó en especial a Sheila para trabajar toda la parte de danza y de coreografía, y a Sheila se le ocurrió incluir en lugar de el pabellón del Pericón con pañuelos, incluir una especie de danza de la cinta sin falo central, porque colgaba del Sí, porque me pareció muy divertido. Claro, me pareció muy divertido porque en realidad, digamos, para empezar, digamos, el concepto, digamos, desde el punto de vista del espacio que tenía María, era el de una carpa de circo. Y si bien las carpas posiblemente tengan un palo en el medio sosteniendo, digamos, la estructura, con el trenzado lograba generar la... Yo entonces, una de las cosas que le planteé a María fue que yo me imaginaba algo que bajaba, un aro que bajaba y que en ese aro estaban sujetas las cintas. Entonces fue maravilloso porque María Zambulla me dijo inmediatamente que sí. Y a mí me pareció fabuloso porque, digo, era estar en la producción, en una superproducción, es decir, pedías y tenías.
con los queridos compañeros del Teatro del Galpón. Y el tema es que ensayamos mucho, pero nos divertíamos mucho porque el elenco era sumamente aplicado para aprender la coreografía, pero también era muy divertido. Y cuando se entregaban las cintas era algo que aquello era un caos porque, bueno... Yo recuerdo a Dante Alfonso, a Marcos Flagban, y no me acuerdo era el nombre de las compañeras que formaran parte del elenco, pero fue una experiencia y que estuvo bastante tiempo en escena también. Sí. Una experiencia muy, muy linda y con una hermosísima danza de la cinta que la gente disfrutaba mucho porque las cintas caían del techo, quedaban sujetas por uno de sus extremos en un aro que había en la parrilla alta del sí, que telón. La gente de utilería se soltaban el resto y las cintas los compañeros simplemente caían. La gente ya ahí generaba siempre una exclamación y aplaudían porque como buenos actores disciplinados se divirtieron mucho, pero lograron un nivel de concentración y realizar la figura salió perfecta, muy espléndida. Y la gente, nosotros fuimos a varias funciones y la gente disfrutaba tremendamente esa situación, esa danza de la cinta, y aplaudían a las cintas mientras las iban retirando de nuevo hacia arriba y iban aplaudiendo a las cintas. Fue muy lindo y como dice Sheila, es una danza muy poco transitada. Sí. Bueno, y en definitiva esos son los aportes que tenía para hacerles con respecto, digamos, a la parte de festejos, de celebración, en donde estaba el pueblo, allí, y que también, digamos, se replicó en el resto del país, ¿no? Uh-huh. En todos los lugares se hacían festejos, y bueno, y también se hacían festejos en las casas de familia. Yo creo que eran fiesteros. Era un pueblo muy fiestero en esa época. Y había también teatro. Después de determinado momento protocolar a determinada hora se trasladaron todas las autoridades y la alta sociedad de Montevideo al Teatro de San Felipe y Santiago, para una intervención, digamos, más de carácter formal que se iba a tener, pero habían otras representaciones en otros espacios con esas características. Bueno, yo quería llegar a ella, ¿no? Y contarle un poco también qué fue lo que se juró. Eso viene de un proceso que arranca el 4 de octubre de 1828 en la Convención Preliminar de Paz, y se inicia todas estas negociaciones con Lord Ponsonby, con una cantidad de gente que terminan en esta situación. Se convoca una asamblea constituyente y legislativa del Estado, que fue elegida realmente de manera libre por los vecinos del pueblo. No estaban todavía, no había una calidad de ciudadano claramente establecida, y que trabajó durante más de un año para llegar a un resultado, ¿no? Que fue, por un lado, un texto para ser aprobado por la Asamblea General, porque se nombró una comisión, una comisión especial una comisión legislativa para la Constitución. Y bueno, logró dos resultados. Primero, que varios de sus integrantes tuvieran nombre de calle. Después, como José Yauri, Jaime Sudáñez, Juan Giró, bueno, no es poco. Todos en Positos. Y por otro lado, tener, sí, qué casualidad. Y por otro lado, tener un texto para ser votado. Sobre el texto se presentó a la Asamblea General y por supuesto fue aprobado. Una de las cosas interesantes es que esta es una constitución liberal con una cantidad de pro y contra, si lo vemos a lo largo de los años, ¿no? Establece como primera medida una forma de gobierno republicano con una democracia representativa y con un parlamento bicameral. Esto parece poco, pero no nos olvidemos que tenemos otras situaciones. Tenemos unas constituciones extremadamente autoritarias en Colombia en ese mismo proceso, tenemos una constitución monárquica en Brasil y tenemos otro panorama bastante amplio de distintas constituciones. En este caso tenemos
una elección, o sea, primero que nada, una constitución que divide el Estado, el gobierno, en tres poderes: poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo. El poder legislativo tiene representación directa. Estamos hablando de un territorio, la banda oriental, que estaba compuesto en aquel momento por 9, digo, porque hay que hacerse esa composición del lugar, ¿no? Todo nuestro territorio estaba compuesto por 9 departamentos, ¿ah? No los que tenemos ahora, sino en el momento que eran Montevideo, Canelones, San José, que abarca los actuales San José, Flores y Florida, Colonia, Soriano, Durazno, Maldonado, que comprende los actuales Maldonado, Rocha y parte de La Valleja. Estaba Cerro Largo, que era Cerro Largo, 33 y la otra parte de La Valleja. Y al norte de Río Negro era todo Paysandú, ¿no? Todo lo que era el norte de Río Negro para arriba era todo Paysandú, ¿no? La población total del territorio de la banda oriental, los que iban a quedar dentro del ámbito de esta constitución que se iba a jurar, eran 70.000 habitantes. Eso era la población que teníamos en nuestro territorio, en nuestro país en aquel momento. 70.000 habitantes. ¿Ah? Parece que son datos que vale la pena tener en cuenta porque uno se hace una composición distinta, ¿ya? de la realidad cuando tiene estas cosas en cuenta. Los diputados se elegían, era un total de 9 diputados, creo, se elegían un voto proporcional, cada 4.000 habitantes un diputado, y los senadores, uno por cada departamento. Al revés que ahora, ¿no? Que los diputados vienen de los departamentos y los senadores vienen a nivel nacional. En aquel momento era distinto, y el presidente lo era por elección indirecta. O sea que el presidente era elegido por la Asamblea General, que era la reunión de las dos cámaras. Y rápidamente se conformó una Asamblea General, se hicieron las elecciones, se hizo todo, y pasamos de que en ese momento el jefe del Estado y del Ejército al momento de jurar la Constitución era Juan Antonio Lavalleja, que me lo estaba tratando de imaginar hace un rato haciendo danzas con aro, me resultaba bastante difícil. Y el Parlamento emanado, la Asamblea General emanada de esta aprobación de la Constitución por aclamación, eligió a Fructuoso Rivera como primer presidente de la República. El cargo iba a durar 4 años, no fue tan así en realidad, y solamente iban a tener 3 ministros de gobierno, o sea, todo el poder recaía en el presidente del Ejecutivo, y tenía 3 ministros. Las cosas que son interesantes a destacar es, primero, que se declaraba que el Estado era un Estado católico, apostólico y romano, confesional, y no se hacía, se dice en este momento, y surge de las discusiones parlamentarias, que por la filiación liberal, que era la ideología imperante en ese momento entre los constitucionalistas, entre los que estaban, les parecía innecesario, en lo que ellos pensaban que iba a ser un Estado de derecho y moderno, les parecía innecesario hacer mención expresa, también estaba la Iglesia que pedía que no, mención expresa de la libertad de culto. Y se dice que por ese motivo la libertad de culto no quedó expresamente defendida en la Constitución. Fue mala idea que no quedara expresamente, porque después pasaron cosas bastante complicadas con relación a esa relación Estado-Iglesia. Pero en ese momento fue así. Es más, dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo del Presidente de la República era recibir a los emisarios papales y administrar el sacramento de las bulas y de todos los breves, que eran otra forma de comunicación papal que en aquel momento había, y transformarla en leyes del Estado. Prácticamente una esquema casi automático, si bien pasaba por aprobación de Parlamento. Pero la otra cosa importante era cómo se lograba el carácter de ciudadano. Porque, por supuesto que decía, y es importante verlo ahora a lo largo del tiempo, ¿no? Que son, primero establecía como primera norma, y esto es importante,
que ciudadanos naturales son todos los hombres libres nacidos en cualquier, todos los hombres libres nacidos en cualquier parte del territorio del Estado. Por otro lado, permitía la existencia de ciudadanos legales, que eran los extranjeros. Entonces decía que no solo podían ser los que eran padres de ciudadanos naturales, avecindados el país antes del establecimiento de la presente Constitución, si habían tenido hijos en el país antes de ese momento, eran los hijos de padre o madre natural del país, nacidos fuera del Estado, o sea, los hijos de ciudadanos uruguayos nacidos fuera del Estado, desde el acto que llegaran al país pasaban a ser ciudadanos naturales. Y decía, los extranjeros que en calidad de oficiales han combatido y combatieren en los ejércitos de mar o tierra de la nación. Esto es interesante porque también esto me llamó la atención, el presidente de la República tenía el control de las tropas de mar y tierra de todo el territorio. No sé por qué no tenían control de la Fuerza Aérea. Acá me acotan que porque no tenían fuerza aérea, pero bueno, en este caso para los ciudadanos legales pasa lo mismo. Los aviadores no podían ser ciudadanos legales en gran parte porque todavía no teníamos aviación. Pero bueno. O sea que los oficiales que hubieran combatido o combatieren podían ser ciudadanos. Los extranjeros, aunque sin hijos o con hijos extranjeros, pero casados con hijos del país, o sea, los extranjeros que se casaran con un ciudadano o ciudadano, y que profesaran alguna ciencia, arte o industria, poseyendo algún capital en giro o propiedad raíz, que se hayan recibiendo del Estado a cambio de y otros que poseyeran estas mismas calidades. O sea, pero después agrega motivos por los cuales la ciudadanía se suspende. Y esto es importante, no para ponerse anacrónicos y pensar qué horrible cómo ha cambiado el mundo y cómo son. La ciudadanía se suspende por la condición de sirviente a sueldo. O sea, si vos sos ciudadano porque te va bien, en este momento te va mal y pasás a tener que trabajar a sueldo, sos sirviente a sueldo, peón jornalero o simple soldado de línea. Un soldado de línea, un peón jornalero o un sirviente a sueldo no podían ser ciudadanos porque eran eso. O alguien que fuera, también se suspendía por ser notoriamente vago o legalmente proceso en causa criminal. Bueno, en este caso, pero notoriamente vago es una causa. Pero además uno se pregunta inmediatamente quién lo decide. Otra causa especial aparte, porque esta viene en un renglón, una causa especial aparte es por el notorio hábito de ebriedad. Mira vos. No. Luego, quedamos sin ciudadanos, Jake. Nos quedamos sin ciudadanos. Y otro motivo, estamos en el horno. Otro motivo por el cual se suspendía la ciudadanía, o no se podía acceder a la ciudadanía, porque este caso no puede, o sea, no es algo que te ocurre, es por no saber leer y escribir. ¿No? Eso sí, hacía una salvedad que parece importante, y esto tiene que haber tenido una profunda discusión interna para lograrse esta pequeña salvedad, porque dice, por no saber leer ni escribir, los que entren al ejercicio de la ciudadanía desde el año 1840 en adelante. Es decir, en ese momento, también eran los que tenían los fusiles, ¿no? Ese también era un argumento. Los que, si en este momento, aunque no supieras leer y escribir, si cumplías los otros procesos y no eras sirviente, y no eras borracho, y no eras esto, podías ser ciudadano. Pero esto yo creo que es porque suponían que iban a tener escuelas, que iban a tener una cantidad de cosas, no suponían que no suponían que claramente iban a entrar de poco tiempo una guerra grande, no estaba previsto. Por deudor fallido, declarado y por deudor al fisco, también se te suspendía la ciudadanía. Y lo interesante también es que para poder ser presidente o
o diputado o representante, se decía en aquel momento, o senador, tenían también determinadas cuestionamientos. Para ser elegido representante se necesita en la primera y segunda legislatura ciudadanía natural o en ejercicio. Si es en ejercicio, con 10 años de residencia y otras cosas más. Pero se precisa poseer un capital de al menos 4.000 pesos o profesión o arte o oficio que le produzca una renta equivalente, ¿no? En el caso de los senadores se piden 33 años cumplidos y un capital de 10.000 pesos o una renta u oficio o profesión que justifique lo siguiente, y lo mismo va a pedirse para el presidente de la República. Esto porque la Constitución de 1830, que va a estar en vigencia casi 100 años, se va a alterar recién en 1918 con algunas modificaciones que provienen del vallismo y que después irán para atrás en la Constitución de Terra y que después se volverán, y así hemos ido y venido con cambios constitucionales. Esta Constitución duró casi 100 años de aplicación en el país. Y era, o por lo menos a mí me parecía, y a los compañeros acá presentes, que era interesante tratar de entender un poco el proceso que llevó a la confección de esta Constitución, a la creación de un Estado y por lo tanto también a la vigencia durante tanto tiempo de un esquema constitucional, que es la manera como va a funcionar un país. Así que nos juraron las mujeres, y que hay datos de que hicieron una carta reclamando ese lugar. No tenía ese dato. En algún momento lo comentaremos. Sí, me parece interesante, pero podemos salir de este embrollo con una tanda publicitaria y alguna forma musical con otro de los temas que nos lleve a un lugar más cálido. Ahí está, nos vamos para México. Vamos para México. ¿Listo? Vamos a la tanda. Estás escuchando Reconocer, el programa del equipo Praxis. Radiofrecuencia 808.com. Se asoma lueguito y va, me besa y me abraza. La monto en mi cuaco, la llevo muy lejos, corriendo por la vereda. Me llama su flaco y le doy muchos besos detrás de la nopalera. Me acerco a su oído, le empiezo a cantar
ellas las damas de honor, que chula es mi prieta. Ay, que Bueno, contanos un poco qué es lo que hemos escuchado, porque vamos a hablar... Estábamos escuchando, digamos, a las hermanas Padilla, un dúo emblemático del México de los 50. A mí particularmente me encantan los dúos femeninos, digo, tienen una sonoridad, sobre todo cuando trabajan bien los dúos, que me gusta mucho. Y las hermanas Padilla fueron un emblema de esa época en las grandes películas mexicanas de la década de los 50. Y bueno, lo poníamos simplemente para graficar un poco el tema en el que vamos a entrar. En realidad el tema es que este año nosotros tuvimos la suerte, junto con Sheila, de participar en el 36º Foro Virtual Latinoamericano de Expertos en Danzas, organizado por una institución muy importante de Colombia que se llama Los Danzantes. Tiene una modalidad muy especial y a lo largo de todo el año se van difundiendo los resultados, los videos que se van grabando con ponencias y con preguntas en relación a esto de distintos maestros de danza, distintos profesores, investigadores, profesionales de esta área, de distintas partes de América, y hay cosas realmente muy interesantes que a lo largo de este ciclo vamos a ir compartiendo con ustedes. En este caso hay una reflexión muy interesante de la cual hemos sacado pequeños extractos de un mexicano que se llama Eric Nepomuceno Sánchez, que es un licenciado en Educación Dancística con educación en folclore por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de México, bailarín, coreógrafo con más de 22 años de trayectoria, director de la Compañía Municipal de Danza de Ixtapaluca, docente de la licenciatura de Interpretación Dancística de Folclore, miembro investigador de la ONG Uniendo Fronteras, pasante de la licenciatura de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, creador de un blog, El Bailarín Folclórico, que tiene una cantidad enorme de visitas. Es decir, es una persona muy interesante, relativamente joven, y que presentó una ponencia que tiene un nombre que asusta un poco, pero que vamos a entrar y vamos a ver que no es tan complicada. Se llama El problema ontológico disciplinar de la danza folclórica en México, y que creemos que tiene cosas muy interesantes para charlar, porque no solo va a tocar lo que ocurrió en México, o sea, él va a hablar de México, pero creo que podemos sacar algunas conclusiones y algunas reflexiones que tienen que ver con el folclore en general. Vamos a mandarle un gran saludo y abrazo al maestro César Monroy, que es el digamos, protagonista de generar estos espacios de desarrollo para la danza. Así que comenzaremos en este sábado con una pastilla, un poquitito de este material que vamos a ir compartiendo a lo largo de todo este ciclo. El surgimiento y auge de la danza folclórica en México es resultado de distintos procesos históricos ligados a decisiones formuladas desde el poder que intentaron moldear el imaginario colectivo en torno a lo que significa ser mexicano, posibilitando así la instauración de formas específicas para la representación escénica de los bailes populares y la danza tradicional mexicana. Con ello, también se sistematizó su enseñanza-aprendizaje partiendo de una fórmula fácil de aprender, sencilla de enseñar y que ofrece resultados a corto plazo: la danza de repertorio. Con la conformación de las misiones culturales a principios del siglo pasado, integradas por maestros de educación básica, el estudio y difusión de la danza tuvo un lugar central dentro de las políticas encaminadas a la búsqueda y consolidación de una identidad nacional. Sin embargo, los primeros integrantes de estas misiones fueron maestros improvisados que, en el camino y a su modo, solucionaron las demandas de trabajo establecidas por las directrices culturales y educativas impulsadas desde la Secretaría de Educación Pública. Cada misión cultural agrupaba docentes de diferentes áreas, funcionando como una especie de escuela ambulante rural, teniendo como principal objetivo la alfabetización de los sectores mayormente marginados. Si bien, con el tiempo, todos los integrantes fueron responsables de registrar las danzas y bailes de estos sitios, la principal responsabilidad recayó sobre el maestro de educación física, quien, sin ser especialista en el área, se dedicó a recopilar información, a aprender las danzas y, posteriormente, a divulgarlas, debido a que, entre otras cosas, hasta ese momento no había instituciones oficiales que avalaran la figura del maestro de danza como un profesional especialista de la disciplina. Esto tiene repercusiones hasta el presente,
pues la profesionalización de la danza folclórica carga consigo una marcada herencia de la educación física que, a su vez, proviene de cuerpos formados con base en la educación militar, ya que esa generación de maestros de educación física, que serían los primeros maestros de danza folclórica, fueron preparados en un contexto donde el entrenamiento militar había acaparado las aulas. A partir de los conflictos armados que sufrió el país en el siglo XIX, en la educación básica se incorporaron ejercicios con tintes militarizados como parte de la educación física, cumpliendo así el deseo del poder por disciplinar, desde la infancia, cuerpos acordes a sus fines. La doctora Mónica Chávez realizó un estudio amplio al respecto, donde explica cómo este modelo de enseñanza física fue tomando fuerza en las escuelas hasta consolidarse a principios del siglo XX, durante y después del Porfiriato. Las autoridades educativas se habían dado cuenta de su utilidad en el contexto de la Revolución Mexicana. Así, el manejo del conocimiento militar acabaría insertándose en los contenidos escolares, siendo el maestro de educación física el encargado de adiestrar a los infantes en la gimnasia militarizada, pues su formación docente alternaba los ejercicios gimnásticos con los cursos militares que obligatoriamente debía tomar. Derivado de esta situación, con la intención de atender las necesidades del contexto rural y acorde con la política educativa oficial, se creó un sistema para la enseñanza de la danza basado en los métodos de la educación física militarizada, tal como se muestra en manuales y documentos fotográficos de la época, donde se observa la similitud de las posiciones coreográficas con las formas establecidas para la educación militar, siendo también la base para la elaboración de tablas rítmicas. Este fue un recurso que dio solución a las problemáticas surgidas para la realización de los festivales escolares masivos, donde participaban gran cantidad de alumnos. Bueno, ahí tenemos una situación que nos está marcando el inicio de un análisis muy extenso y muy profundo que hace Eric para esa situación. No sé si querés. Sí, en realidad hay un tema que es, lo estábamos comentando como hereditario, ¿no? Y que más allá de la diferencia, digamos, del momento histórico, es como que lo hemos asumido también. Y toda esta cuestión del disciplinamiento corporal, porque más allá del tema de la funcionalidad que le buscaron a este tipo de adiestramiento, ¿no? El tema es esa digamos, como inhibición de lo que justamente representa y se hace, digamos, hacen los cuerpos en la danza popular. Es decir, que toda cuestión de expresarse, ya sea de forma espontánea o expresarse escénicamente, pero con determinada capacidad, digamos, desde otras sensibilidades, evidentemente quedó absolutamente cercenado. Y por otro lado, creo que además, bueno, la danza mexicana es muy variada desde el punto de vista folclórico, ¿no? Tenemos muchísimo, digamos, como focos y mucho regionalismo. Bueno, y él se va a meter con este tema también. Él se mete, sí, en una de las partes se mete justamente con este tema, pero no nos vamos a adelantar, pero creo que, bueno, ellos lo comenzaron en el siglo XIX, este proceso, lo afianzaron en el siglo XX y nosotros prácticamente lo tomamos en el siglo XX, prácticamente como a mediados del siglo XX, un poco antes, digamos, toda esta situación, digamos, de un sistema danzario basado en la gimnasia militarizada. Yo creo que lo vemos ahora, incluso escénicamente. Yo creo que lo comenté la otra vez, sobre todo lo registro en que tenga más peso, digamos, la forma, desde el punto de vista de la expresión, ¿no? Coreográfica, tiene más preponderancia la forma que los contenidos de la propia especie o coreografía. Pero por otro lado también creo que se pierde, digamos, como esa identificación de cuál es un género, cuál es otro, cuál es una especie, cuál es otra en el campo danzario. Y por otro lado creo que está reflejado
A mí se me ocurre, digamos, visualmente, inmediatamente los malambos argentinos de esas cuartetas y esas conformaciones, muy marcadamente además militarizados, en una danza que además es absolutamente lo contrario. Ese rigor, digamos, de esos cuerpos prácticamente regidos por un esquema, sin poderse modificar, y que es absolutamente lo contrario al malambo. Y que ha ido adquiriendo, por otra parte, digamos, una tónica, digamos, absolutamente deportiva, más que sí, artística, claro. ¿no? Sí, sí. Ahí hay toda una vinculación con la gimnasia. Cuando Eric marca, por eso decíamos la dificultad que puede tener el término, la palabra, no marca un problema ontológico en el sentido de que tiene que ver con problemas desde el origen, cosas que tienen que ver con la forma como se crea una situación. Podríamos haber hablado, cuando hablábamos de la creación de la Constitución, de los problemas ontológicos del Estado uruguayo, hablando de todo eso, desde todo ese ciclo artista, esas tradiciones y cómo todo eso ha repercutido hasta el día de hoy. En este caso es lo mismo, él toma una situación actual de la danza folclórica mexicana, en este caso, y trata de ir indagando a ver de dónde surgen esos problemas, esas estructuras rígidas, eso que va a hablar después de danza de repertorio, y ve ahí la influencia de la gimnasia estructurante y delimitadora de cuerpo, y esa gimnasia también que ha recibido a su vez la influencia de un sistema militarizado y de unas necesidades de la sociedad que iban por otro camino. Pero esta relación y esta relación compleja y dura con la gimnasia, con la educación física, una cantidad de cosas, también la hemos encontrado en otros ámbitos también. No solo la vemos acá en esto, sino que también otra docente muy importante, en este caso el lado brasilero, Sheila se acordará, pues estuvo conmigo cuando estuvimos con Marcia Strazacapa. En Brasil sucedía lo mismo. Que hizo toda una tesis en una ponencia, en un congreso, en una presentación hace muchísimos años, donde planteaba justamente toda la misma línea, y que en Brasil estaban vigentes dos tendencias muy fuertes, una vinculada con la educación física y otra vinculada con lo artístico, y que estaban divididos aún en universidades donde la corriente era hacia la educación física y otras universidades donde era hacia el pensamiento artístico. Entonces creo que este es un tema que da para un análisis profundo, porque tiene que ver con las estructuras. Él dice, tiene que ver con todo lo que es las danzas, los repertorios de danza de México y la separación por regiones y por atuendos que no siempre tienen que ver con una realidad antropológica o social de los mexicanos. Sí, es un tema muy profundo, muy complejo, pero creo que sí, que sin duda transversaliza el continente y bueno, y genera estas situaciones en las cuales, bueno, lo que vemos son estructuras absolutamente regidas por esa herencia de creo de que encorsetamiento es más lo que se vende como la imagen la imagen del mexicano, ¿no? Digamos, el vestido de charro, el gran sombrero, los lujos que decoran los sombreros y todo lo demás. Eso está íntimamente relacionado con un producto que se quiso generar del mexicano en la época, digamos, del siglo. Claro. Y después, bueno, una cosa que plantea que a mí me resultó muy interesante, porque además digo es tal cual, es real, es esto de que ese trabajo desde el punto de vista de generar ejercicios, rutinas de ejercicios corporales absolutamente cuadriculados, lo que hace es claro, dar determinada facilidad para después montar coreografías con grandes cantidades de personas, porque todos van a hacer lo mismo. Y están acostumbrados, digamos, a prácticamente la rectilínea y eventualmente alguna rueda o algún círculo, pero mayoritariamente los cuerpos están disciplinados y por lo tanto, digamos, desde pequeños, además, cosa que es bastante dramática desde todo punto de vista, diría trágica, porque se le fue quitando, y acá sin duda también, digamos, esa parte, digamos, de sensibilidad que verdaderamente refleja los contenidos y hurga en la memoria de un pueblo que genera sus propias coreografías, y acá se le quita.
Y estamos ante la misma situación, digo, porque los profesores de educación física en realidad tienen un código que está vinculado a otras características que no son la danza. Bueno, pero nos vamos a ir de México, pero este tema da para bastante más. Sí. Hay algunos fragmentos más que tenemos reservados de Eric Nepomuceno, que es una persona muy interesante, y que los vamos a compartir y a comentar la semana que viene, pues un tema que nos interesa mucho. Yo creo que Sheila tendría que comentar por qué este señor hablaba tan rápido, porque a él le causó mucha gracia cuando lo escuchó. Pero le causó mucha gracia porque sabe por experiencia propia cuál es ese problema. Contale, Sheila. Claro, porque este proceso de este foro tiene determinadas formas de presentación que se van ordenando y coordinando previamente. Entonces, en primer lugar, teníamos que generar, digamos, la ponencia, es decir, el planteo que queríamos hacer. Eso llevaba un abstract, ¿no? un resumen, y después de eso, cuando era aceptado, digamos, que el tema más o menos... Tiene que ajustarse a determinada cantidad de minutos. Nos ajustábamos además a una cantidad de minutos a través de la lectura después de la ponencia, y eran 7 minutos. Había que grabar un video. Había que grabar, claro, un video leyendo el documento, y era de 7 minutos, y por lo tanto, claro, te empieza a generar, digamos, una velocidad impresionante. Sí, y cuando vos lo grabás y lo si no editas y querés de repente comprimirlo, te queda la voz como Claro, la No, y recorte con Sheila, cuando sí. Sheila le correspondió grabar Claro. ese video, y primero recortando palabras por palabras, comas, sílabas, cosas que se pudieran decir en menos, y después llegó un momento que Sheila decía, ¿cómo hacemos para decir esto? Le digo, hacemos como sabemos, que ensayar. Sí, ensayábamos. La única manera es lo que sabemos hacer. ¿Qué te parece si Bueno, dejamos... Y nos vamos de México. Nos vamos de México, dejamos planteado este tema y cómo no irnos con los acordes del jarabe de tapatío. y sí. Bueno, muy bien. Entonces dejamos el tema México y volvemos un poco a este lado del Río de la Plata. Ándale pues. Bueno, hoy quería comentar un poco, volver al tema de Piazzolla, que ya hicimos una cronología hace un par de programas atrás, pero la idea de hoy es hacer un poco un zoom, poner la lupa en determinada época de la obra de Piazzolla. Para esto tenemos que tener en cuenta, pensar y plantearnos en el año 1950. Como vimos en esa cronología, en el año 50 Piazzolla ya había dejado la orquesta de Troilo. También había pasado a dirigir la orquesta del cantor Francisco Fiorentino y también había dejado esa orquesta, y estaba en una etapa de creación de sus primeros tangos más conocidos,
Por ejemplo, de esta época son Triunfal, Prepárense, Lo que vendrá. Y entre esta época que deja la orquesta Fiorentino, en el 46 forma su propia orquesta que pudo llegar a grabar, pero no llegó a trabajar demasiado por un tema de que los bailarines no le encontraban la vuelta para bailar. Y antes de su viaje en el año 55 a Francia. Tenemos 5 años ahí en el que Piazzolla había decidido trabajar de la música, pero como arreglador y compositor. Entonces tenemos el año 1950, que es un año importante para la historia de Piazzolla. ¿Por qué? Porque logra que 4 orquestas muy reconocidas, digamos, y muy importantes de la época, le grabaran sus propios temas arreglados por él mismo. Entonces, son 4 temas que los vamos a ir escuchando de a poco, y también les quería comentar un poco el asunto de la figura del arreglador, porque es importante para entender esto que vamos a escuchar. En el año 50, bueno, ya había pasado, estábamos en el medio de la época, de lo que se llama la época dorada del tango, que es la década del 40, pero que los historiadores deciden que llega hasta 1955, por temas políticos sobre todo, que ahí se termina. La década del 40 en el tango va desde el año 38, que es cuando D'Arienzo crea su propia orquesta, ahí marca algunas cosas importantes, hasta el año 55, que es ya como la parte más que llega a su desarrollo casi final de esa década. La revolución libertadora. Claro, ahí se termina bastante. Empiezan a pasar los aviones por arriba de la cabeza de los argentinos. Entonces, para sacar a Perón. La década del 40 en el tango dura un poco más de una década, dura algunos años más. Entonces tenemos estas orquestas que vamos a escuchar ahora para empezar. Una de ellas, que es la orquesta de Enrique Franchini y Armando Pontier, un violinista muy importante del tango, y otro bandoneonista que venían de la orquesta de Miguel Caló y decidieron separarse en un momento. Y vuelvo a la figura del arreglador. En esa época había ya arregladores profesionales. Pensemos que antes de la década del 40 en el tango no existía un arreglador, no se escribían las partituras, se decidían las cosas en ensayos, digamos. El director venía y decía, bueno, ahora una parte de violín, un solo bandoneón, y así en el ensayo se iba arreglando todo. A medida que se va profesionalizando, sobre todo con Julio De Caro, un poquito más adelante, aparece el arreglador que es un músico profesional que escribe las partituras para los músicos, y eso permite cierta complejidad, ayuda a una complejidad en el tango, a una evolución, porque al escribir las cosas y pautarlas se pierde menos tiempo en el ensayo y hay un pensamiento atrás de eso. Entonces, sí estaba Argentino Galván, por ejemplo, que fue un arreglador importantísimo, el uruguayo Héctor María Artola, que también fue muy importante, y ahí aparece Piazzolla, que arregló para Troilo, y en este momento, en el año 50, Piazzolla no tenía orquesta propia y consigue que le graben su primer tema más conocido, 4 orquestas. Vamos a ir con el tema número 1 de la orquesta de Franchini Pontier.
Bien, bueno, escuchamos a la orquesta Franchini Pontier. Como les decía, en el año 50, esta orquesta es la primera en esta cronología de 4 que graba este tema Para lucirse de Piazzolla. Pensemos en lo siguiente, acá Piazzolla no era una figura discutida del tango, él estaba en el medio del ambiente del tango y era un músico importante. A partir de este momento logra posicionarse como arreglador. Lo importante de esto que estamos escuchando es escuchar que son 4 orquestas diferentes, pero es el mismo tema. O sea, pensemos en la importancia del arreglador y la capacidad que tiene que tener, porque acá, por ejemplo, en la orquesta Franchini Pontier escuchábamos un solo impresionante de violín escrito por Piazzolla especialmente para el violinista director de la orquesta. Entonces, ¿qué es lo importante del arreglador? Tener en conocimiento que no tendría sentido que 4 orquestas diferentes graben el mismo arreglo en la misma época, ¿no? Lo importante es que como arreglador, que no todos los arregladores tienen esa capacidad de pensar, por ejemplo, conocer los elementos de la orquesta. Los elementos son los músicos. Cada músico, ¿cuál es la capacidad técnica de la orquesta? Por ejemplo, no todas las orquestas son parejas en todas las filas. Por ejemplo, hay filas que tienen mejores bandoneonistas, que tienen más técnica, otros son más van por el lado de las cuerdas. Entonces todo eso es lo que tiene que tener un arreglador en cuenta a la hora de arreglar. Uno no puede poner un molde en cada orquesta, porque después... Y el estilo y el objetivo. El estilo y el objetivo, más allá de que también hay que pensar que el arreglador escribe pensando esto, y después cada director pone y saca lo que le parece más acorde, ¿no? Sí, pero que siempre existe esa influencia de que no es lo mismo. Si vos sabés cuál es el estilo que tiene un director, va un poco como el periodista, ¿no? O sea, vos podés ser un arreglador freelance, es decir, hacer los arreglos y lo tratás de vender a los diferentes directores y que después cada uno lo acomode, pero después tenés la otra posibilidad de que un director te encargue un arreglo. Claro. Entonces lo tenés que hacer dentro de la concepción estética que ese director tiene. Exacto. Exacto. Entonces, a partir de este momento, lo importante es que Piazzolla logra una importancia muy impresionante en el ambiente del tango, porque se ve además que llega a otras orquestas que no era la orquesta de él, ni era la de Troilo, para la que él ya había arreglado y que era músico además. Entonces vamos a escuchar otra grabación de este tango Para lucirse. Como les decía, la orquesta Franchini Pontier que escuchamos anteriormente era una orquesta netamente milonguera, digamos, con todas sus características. Vamos a escuchar la orquesta José Basso con el tema Para lucirse. Acá lo que vemos es que Piazzolla crea toda una parte nueva de contracanto, por ahí vamos a escuchar también otro tipo de bajos, y escribió una parte especialmente para Julio Ahumada, que era un bandoneonista muy técnico, muy importante en esa época, que nos puede llegar a recordar a la propia orquesta de Piazzolla del año 46. Y además el piano milonguero y muy percutido de José Basso, que había sido pianista de Troilo. Bueno, escuchamos el tema número 2. Para
Bueno, escuchábamos de la orquesta José Basso con un solo endiabladísimo de Julio Ahumada. Dicen los historiadores, los investigadores, que este tango se llamó Para Lucirse porque Piazzolla lo hizo para lucirse como arreglador y que vean toda su capacidad en el oficio, digamos. Comentábamos acá que una al lado de la otra, las grabaciones es el mismo tema, pero están emparentados por la melodía solamente. Después lo demás, las texturas son totalmente diferentes. Vamos a escuchar otra orquesta también muy importante para esa época, pero pensemos que es la orquesta de Osvaldo Fresedo. Que Fresedo en esa época, en el año 50, venía tocando del año 20. O sea, para Piazzolla, que Fresedo, un tipo conocidísimo en el tango, le grabara un tango y lo dejara interpretado ahí, era un espaldarazo importantísimo. Acá que vamos a escuchar, hay vibráfono como característico de Fresedo en la década del 50 por lo menos, y ese estilo de los marcatos muy digamos algodonados, no hay una cosa muy fija, claro, y una predominancia muy importante de los violines. Entonces, escuchemos este tango y después seguimos con lo otro. El número 3, Osvaldo Fresedo.
Bien, bueno, escuchábamos la orquesta de Osvaldo Fresedo, cada una diferente a la anterior, ¿no? Acá lo que logra Piazzolla es interpretar el estilo de Fresedo y llevarlo al arreglo. No hay un marcato que se escuche potente, digamos. Tampoco hay solos. La orquesta funciona como maneja los matices ahí, la orquesta misma, y funciona toda como si fuera un solo instrumento. Pasamos eso y llegamos a la última orquesta, que pienso yo que es la más importante para este tango. ¿Por qué? Porque acá Piazzolla, fijémonos que las grabaciones anteriores duran 2 minutos, 3 minutos, y en esta dura 4 minutos y algo. ¿Por qué? Perdón, se ve que hay humedad. Porque Piazzolla busca algo un poco más, de exponer más el tema, y es con la orquesta de Aníbal Troilo, a la que él había pertenecido. Perdón. La orquesta de Aníbal Troilo había incorporado a instancias de Piazzolla en la década del 40 la cuerda completa, digamos, con viola y cello, que no era lo normal. Acá Piazzolla le escribe un solo al cello, que fue una búsqueda muy importante de Piazzolla, de buscar las cuerdas medias bajas, digamos, a lo largo de toda su carrera. Entonces, vamos a escuchar a la orquesta de Aníbal Troilo. Es la que tiene menos calidad de grabación. ¿Por qué? Porque Troilo se había ido de la RCA en esa época y había ido a un sello que se había fundado en esa época, que era espantoso. Todas las grabaciones